La Bienal 2021 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico reunió exitosamente a gran parte del talento de la arquitectura en Puerto Rico, galardonados importantes arquitectos y diseños que todos debemos de conocer. Hemos dedicado esta temporada en Arquitectura Hoy a reconocer y entender estos proyectos que fueron importantes, que fueron resultado de estas menciones honoríficas a través de esta Bienal. Fruto de la misma se encuentra uno de los proyectos que también recibió una mención muy importante, y es de los proyectos no construidos. Por eso hemos invitado en esta tarde en Arquitectura Hoy al arquitecto Víctor Díaz Pauneto, quien nos estará hablando sobre el tema de Bayamón Infill Housing, y conoceremos sobre este proyecto y qué implicaciones tiene el mismo, no solamente desde el punto de vista de diseño, sino también entendiendo de un punto de vista académico y didáctico cuáles son las potencialidades de proyectos semejantes en distintos cascos urbanos y repensar el futuro de Puerto Rico. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido a Arquitectura Hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a toda tu radio audiencia y obviamente a ti también. Un honor estar aquí contigo. Víctor, yo a la verdad que me siento profundamente alegre de ver que trabajos de una calidad de espacio y de arquitectura son reconocidos en Puerto Rico, que sepa y que no quepa la menor duda de que son este tipo de hazaña importante, que hay que entenderla y ser reconocida. Para todo propósito, cuando se premian gestos importantes de hazañas humanas, todos celebramos. Y ocurre en las Olimpiadas, ocurre en los deportes, pero las artes y la arquitectura ocurre de una forma semejante también, y es a través de la Bienal, de las bienales, que se dan estas oportunidades. Y también para mí es particularmente importante poder hablar y entender lo que ocurrió detrás de estos proyectos también. Así que no solamente que se sepa claramente que estamos en plena celebración de un gesto importante de diseño, sino también de entender qué es lo que ocurrió detrás del pensamiento artístico que llevó a través de un proyecto de diseño como este. Así que antes que todo, Víctor, ¿qué es lo que ocurre detrás de este origen de este proyecto? Y hay mucho que preguntar. Para empezar, pues vayamos mismo, ¿no? Pero hay Sí. que entender esta parte. ¿Cómo se origina este tema del Bayamón Infill Housing? Pues bueno, allá para, si mal no recuerdo, para finales del 2015, principios del 16, recibimos una invitación del municipio de Bayamón para participar en una competencia de diseño a través de una solicitud de propuestas, para lo cual pues resultamos airosos, exitosos. Y el proyecto de ahí en adelante se fue desarrollando, firmamos contratos con el municipio, y el proyecto lamentablemente a la fecha no ha sido construido, pero una experiencia pues muy grata, ¿verdad? Trabajar con el municipio de Bayamón pues fue una muy buena experiencia, tiene grandes profesionales, eh, y verdad, pues estamos todavía con la gran esperanza de que algún día este proyecto pueda ser construido. Sin duda alguna. A mí me gusta el hecho de que, ¿verdad?, se le da el mérito a la idea hecha, que en efecto arquitectura pues tiene en gran medida ese proceso de exploración artística, ¿no? De que este proyecto que estamos viendo aquí, que vamos a conocer en la tarde de hoy, pues fue pensado y básicamente tiene todos los méritos de prácticamente haberse construido. Lo que falta es la fase de construcción, ¿no? Y en efecto, nosotros estudiamos a través de la historia muchos proyectos que quizás nunca se hicieron, pero son importantes también para nosotros. Así que esto es un proyecto que digamos que está por hacerse, ¿no? Así me gusta más decirlo también, ¿verdad? Un poquito prediciendo el futuro. Así que entonces, en esta parte, Víctor, eh, cuando ustedes visitaron el lugar asistiendo a esta convocatoria, ¿qué aspectos ustedes observaron del sitio que les llamó la atención? Es una cosa que pues un poco evoco los conceptos de diseño que menciona Kevin Lynch en el tema de la imagen de la ciudad, y hablaba sobre ese tema de la lectura de la ciudad, la lectura del sitio, ¿no? De que un libro se lee, pero también se lee en las ciudades y en los espacios. Y eso los arquitectos, pues una cosa que aprendimos muy bien. ¿Qué tú leíste allí en Bayamón cuando fuiste a observar el sitio? Eh, eh, en- en-
Vimos una calle con una escala muy agradable, edificaciones mayormente de una planta y de dos plantas, eh, una calle de un solo carril y un área de estacionamiento en el costado de la calle, buen alumbrado, un área limpia, el casco urbano de Bayamón, es un lugar que lo mantiene muy bien. En términos topográficos, vimos tuvimos un proyecto que daba frente a la calle Martí y daba frente a la calle Barbosa. Eran tres predios. Entre esos tres predios había un desnivel de un piso completo. Eran 10 pies de diferencia. Lo que provocaba unas preocupaciones de cómo manejar un proyecto que nos habían solicitado desde un inicio, que eran tres lotes que podían funcionar independientemente o en conjunto los tres. Así que planteaba un reto adicional. Eh, los solares que daban frente a la calle Martí daban también frente a un proyecto piloto del municipio de una antigua, es antigua porque ya no estaba, ¿verdad? En aquel momento estaba. Había un parque de food trucks, que se da a ver un venue bastante popular en estos días, y que hoy día entiendo que hay un negocio experimental de cervezas artesanales en ese mismo lugar. Se lo conozco, esa es la esquinita. La Así le llaman. esquinita. Correcto, Sí. sí, definitivamente que sí. Igualmente que se han desarrollado otras actividades comerciales urbanas que sepa, o sea, el casco urbano de Bayamón, como tantos cascos urbanos de Puerto Rico, pues goza de unas características históricas importantes, unas construcciones que algunas de ellas siguen siendo en mampostería, piedra, madera, otras en hormigón y demás, de distintas épocas. Y de momento cuando uno interviene en estos sitios, pues uno tiene que estar consolidando todos estos fenómenos al mismo tiempo, ¿no? Haciendo en el presente. Y es un reto fantástico. Sí. Y también tiene una propiedad histórica ahí, ¿verdad? Un edificio o parte de él. Sí, entre medio de los lotes ubicaba una estructura que, aunque no tenía carácter, eh, era una estructura a conservar, nosotros decidimos que sí era importante conservar. Era histórico su fachada, pero no el edificio. El edificio como tal no presentaba unas características que pudiéramos decir que eran importantes conservar. Así que esta fachada neoclásica entendimos que era bien importante conservar, porque tenía un arraigo en esa memoria colectiva del lugar. A esos efectos, utilizamos esa fachada como la entrada principal del proyecto. Ah, qué bien. Eh, entonces, o sea, cobraba todavía una mayor importancia y relevancia en el desarrollo del esquema. Qué bien. Víctor, en los amigos que nos pueden sintonizar a través de las redes sociales, podrán ver unas fotografías de este proyecto, y esas fotografías son unos modelos tridimensionales generados por la oficina de Víctor Díaz Pauneto. Y entonces, por lo que veo aquí, lo que yo estoy observando, veo un espacio impresionante con mucho verdor, con áreas donde las personas pueden estar. Explícame un poco qué debemos estar viendo en esta, o por lo menos cuál es la intención detrás de lo que estamos observando. Bueno, utilizamos como metáfora la plaza pública, ¿no? Como elemento organizador del desarrollo de un casco urbano. Y desarrollamos este espacio público entre los tres diferentes lotes, que funcionaba como elemento aglutinador y organizador del proyecto. Forzada estaba la entrada y el atravesar ese espacio público para tú poder llegar a tu vivienda. Era el espacio donde forzadamente tú tenías que interactuar con tus vecinos. Era el espacio de ocio. Era el espacio donde nos refugiábamos
del bullicio de la calle, ¿no? Era el lugar donde se encontraba lo natural con lo edificado. Y nos resolvió también muchos problemas que teníamos de la integración de los 3 diferentes proyectos a un solo nivel. Y eso podemos quizás explicar un poquito más fácil en un dibujo de sección que más adelante Más podemos adelante, ver. claro, sí, claro que sí, con gusto. A mí, pues, en parte me llama muchísimo la atención cómo estos proyectos impactan los sitios. En este caso, este es un proyecto de vivienda. ¿Era el 100% eran viviendas, Víctor? Eh, bueno, quedaba en la calle Barbosa, desarrollamos un establecimiento comercial en la primera planta. La parte posterior de esa primera planta era estacionamiento y las viviendas estaban en el nivel superior. Y un caso bastante típico que podemos encontrar en múltiples estructuras en el casco urbano de Bayamón y en otros cascos urbanos. Claro, y tenemos que estar hablando y subrayando la riqueza que eso provoca, ¿no? Cuando tú tienes una integración de usos, pues los usos se cuidan, se supervisan, se enriquece el sitio. No lo que ocurre que, pues ahora, y lo hemos experimentado muy de cerca con este tema de la pandemia, ¿no? Donde, pues sí, nos hemos refugiado en nuestras casas principalmente, en ciertas zonas de trabajo, pero hay algunas zonas comerciales que han sufrido muchísimo, porque eran exclusivamente comerciales o exclusivamente industriales, y de momento pues han quedado hasta cierto punto en cierto desuso. No todas, pero hay algunas de ellas que han experimentado ese fenómeno. Los cascos urbanos tienen la promesa todavía a estas alturas de presentar una solución conveniente aún en esta época, ¿no te parece? Sí, me parece que tienen toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de una comunidad sostenible, ¿verdad? Tienes comercios, en el caso de Bayamón específicamente, tienen, tienen todos los quilates, tienen una estación del tren urbano, Ahí es tienen, cierto. tienes centros deportivos, uno de soccer, otro de baloncesto, de voleibol, tienes un centro judicial, tienes hasta un centro comercial, tienes una plaza de Sí, mercado, el paseo tienes, lineal de bicicletas que tienen allí tienes un y paseo peatonal. lineal, tienes restaurantes, tienes proyectos emergentes, en fin, ¿verdad? Me parece que es un excelente ejemplo para demostrar a otros municipios, a otros cascos urbanos, que sí es posible. Obviamente las ciudades están en constante evolución y Bayamón no es la excepción. Claro, sin duda alguna. Estos retos han pasado en otras partes del mundo. Obviamente en Puerto Rico se nos dio muy duro toda la parte de la industrialización, un poquito la separación de los usos, la introducción del automóvil, ¿verdad? Fue una herramienta bastante intensa y de los Ujú, centros comerciales aislados, ¿no? Que ujú. entonces, pues, hasta cierto punto algunos centros urbanos fueron, pues, que se les removió esa parte utilitaria constante. Ujú, Bayamón fue un centro que recibía personas no solamente de Bayamón a hacer comercio allí, sino de 3, 4 municipios aledaños constantemente. ujú, eso es así. Yo recuerdo de niño estar tropezándome con la gente en las aceras mientras hacían las cosas allá. Y soy de Bayamón, así que conozco esa área y curiosamente, pues uno ver cómo han cambiado, no solamente Bayamón, gran parte de los cascos urbanos le ha pasado lo mismo. Pues interesante, pero sí estamos viendo un resurgir. Y aquí un poco quería tener de tu parte por qué la vivienda es importante para el resurgimiento de los cascos urbanos, Víctor. Sin vivienda no hay personas, solamente tendríamos visitantes. La, la- los cascos urbanos sobreviven en la medida en que puedan estar poblados por personas que en su mayoría puedan vivir y trabajar en el lugar. Yo creo que en Bayamón hay me parece a mí, hay un resurgir del casco urbano, ¿no? Hay muchas personas, de hecho, cuando estuvimos diseñando el proyecto aquí en la oficina,
los muchachos estaban debatiendo cuál era el apartamento que ellos iban a escoger para ellos, ¿no? Era una lucha de cuál era el preferido, ¿verdad? Y habían diversas opiniones, pero había un deseo de personas jóvenes, profesionales, de poder vivir allí. Yo creo que ese ejemplo que vivimos en la oficina, estoy seguro que podría ser replicado en muchos otros lugares donde existen profesionales que todavía no se han casado o son recién casados, que les gustaría vivir en un lugar, ¿verdad? Que tuviese todas las facilidades y no tuviesen que montarse en su vehículo para lograr comprar alimento o lograr ir a cenar eh, La vida cotidiana. para cualquier asunto cotidiano, ¿no? Sin duda alguna, la verdad que sí, eso me parece bien bueno. Y entonces, Víctor, también me da una gran lección, porque si ocurrió esas pláticas en tu oficina, ¿verdad? Donde quienes están diseñando se sienten y le están dedicando tanto cariño, tanto peso de diseño, ¿no? A que la calidad de ese apartamento sea tan buena que me guste vivir en él. Pues eso me da una gran lección, de que en Sí, efecto se hace con ese mismo corazón, ¿no? Con ese mismo tesón. aquí somos fiel creyentes de que el buen diseño no es exclusivo de aquellos que puedan pagar nuestros servicios. El buen diseño debe ser para todos. Eso es una cita admirable, muy bien. Pues Víctor, apenas nos quedan unos 3 minutos en este segmento y podemos quizás empezar a conocer el proyecto, que nos vayas paseando a través de la información que nos tienes y que nos has preparado para nosotros. Te aviso al momento de la pausa y claro, y con gusto seguimos entendiendo este proyecto tan importante. ¿Cómo no? Así que, Pues mira, esto es un proyecto que envuelve el desarrollo de 10 unidades de vivienda. Tiene aproximadamente un poco más de 20,000 pies cuadrados. Era requerido tener estacionamientos para esos apartamentos. Y cada lote pues tenía sus particularidades. Eran diversos, habían algunos de 500 y pico de metros, otros de 200 y pico de metros y creo que uno de 300 y pico de metros. O sea que cada uno de ellos tenía sus propios retos. Y más complicado aún era la idea de que todos tendrían que coexistir en un mismo espacio. Para que tengan una idea de dónde está ubicado el proyecto, esta es la calle Martín, esta es la calle Barbosa. Este era uno de los lotes y aquí habían dos lotes, entre medio de ellos una estructura. Y para aquellos que no conozcan un poco Bayamón o se puedan ubicar, este es la famosa casa de alcaldía de Tom Marvel. Este es el residencial público Virgilio Dávila. Aquí tenemos en la parte superior el Cantón Mall. Esta es la estación del tren urbano. Y esta es la plaza pública, plaza de recreo de Bayamón. Y pueden ver los diversos usos, entre ellos escuelas, iglesias, oficinas de agencias públicas, tribunales, en fin, un sinnúmero de recursos y usos que son vitales para el desarrollo de cualquier centro urbano. De nuevo, estos son nosotros lo llamamos lote A, lote B y lote C, siendo el lote C el más alargado, y pronto van a ver algunas imágenes. Esta es la vía del tren urbano, y este es el famoso lote que les mencionábamos, que ahora mismo está el negocio de la esquinita, ¿no? El centro cervecero artesanal, que pronto tengo que visitarlo, a mi gran amigo Quique. Pues como pueden ver aquí, esto es, ¿verdad? Viendo los lotes de una manera, ¿verdad? En perspectiva, siendo el lote A el más próximo ahí se me escapa el nombre de esta calle, ya hace ya un tiempo que no visito el casco urbano. Pero esto era lo que encontramos allí. qué bien. Ahorita hablábamos de la escala de la calle con relación a las Lo que estructuras. se Y ve. como pueden ver, las estructuras son arquitectónicamente diversas, ¿no? Vemos elementos neoclásicos, igual intentos, ¿verdad? Más aquí de un revival
español, estructuras en desuso. En este caso, parece que la estructura del segundo piso existía, pero el techo de madera pues se voló, Claro, ¿no? Y pasó. solamente existía la primera planta. Pues Y Víctor, obviamente, como apenas ya ahora el tiempo se nos ha acabado en este primer segmento, me sí, encanta continuar con esta exploración justamente luego de la pausa. Así que no se vaya, que Arquitectura Hoy regresa en breve. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos. Hoy estamos en la grata compañía del arquitecto Víctor Díaz Pauneto, que nos está explicando un proyecto singular en Bayamón. Se llama el Bayamón Infield Housing. Y fue importante, este proyecto es importante, porque fue recipiente de uno de los premios importantes de la Bienal 2021, un premio de honor a los proyectos no construidos, o como bien me gusta pensar, proyectos por construirse. Si usted quiere saber qué es lo que nos depara el futuro, manténgase en sintonía para que aprendamos juntos este proyecto de vivienda en el casco urbano de Bayamón. Así que Víctor nos está dando una excursión buenísima a través de estas calles en Bayamón. Yo estoy viendo una estructura de lo más interesante, sí veo las características neoclásicas, ¿verdad? Para aquellos que les gusta preguntar muchas veces, esa nomenclatura que se le da neo como nuevo, es un nuevo clasicismo. Ustedes van a ver esas columnas con esos capiteles en la parte de arriba, con esos detalles y unas molduras con cierto trabajo artesanal muy bonito que evoca otra época, pero como se hizo apenas, estoy seguro que esto habrá sido entre el 1900 al 1930, 40, pues se tiene ese adjetivo de que es una cosa nueva de aquel tiempo, ¿verdad? Y de ahí tiene el nombre neoclásico. Así que adelante, estoy viendo la calle, una calle que se ve con cierta actividad. esta es la calle Martí, de nuevo con la estructura, con la fachada neoclásica, entendimos que era importante conservar esa fachada porque era, eh, a nuestro entender, por lo menos cuando diseñamos el proyecto, era parte de esa memoria colectiva. Lamentablemente esta estructura ya no existe y el municipio la demolió, entiendo que por razones estructurales. Eh, pero en nuestra propuesta, ese proyecto, la fachada de esa estructura se mantenía y se convertía en el portal de entrada del proyecto. Estos paneles metálicos, metal corrugado, que pueden ver, son los que definen los dos lotes que formaban parte del proyecto en la calle Martí. Y Y, también al otro lado estoy viendo. y aquí al otro lado, este era el lote más alargado que daba frente a la calle Celso Barbosa. Esa estructura neoclásica que pueden ver es esta que está aquí, un poquito más arriba, ¿no? Eh, y de la verja de metal eslabonado hacia la derecha pertenecía a esta estructura y nuestro lote colindaba con esta pared medianera del edificio comercial. Y esto era básicamente lo que teníamos de lienzo para el proyecto. Aquí pueden ver de nuevo la estructura con la fachada neoclásica, la calle Barbosa y la calle Martí de frente. Decidimos demoler parte de esta estructura, manteniendo la fachada, como dije anteriormente, y desarrollando sobre esa parte del edificio demolido un patio interior, de nuevo que funcionara como elemento aglutinador, alrededor del cual estas tres estructuras iban a alimentarse. Aquí pueden ver una primera planta. Estando la calle Barbosa más baja, como lo dije anteriormente, en un nivel más bajo, desarrollamos un espacio comercial con un área de estacionamiento. En el próximo nivel, que ya sería nivel calle de la calle Martí, desarrollamos un estacionamiento medio nivel soterrado, para el cual uno acceder los apartamentos tenía que, a través de esta rampa, llegar al patio interior.
De igual manera, el lote B, que era el más pequeño, desarrollamos el estacionamiento a través de una marquesina, como típicamente una casa se le accede. Pero para acceder a la unidad, la entrada era a través, de nuevo, del patio. Aquí vemos, es en ese nivel, las unidades en el piso subsiguiente de la primera planta de la calle, del lote de la calle Barbosa, que conectaba a través de una rampa a este patio interior. De más está decir que todas las unidades tenían espacios a doble altura en los espacios Qué bien. públicos dentro de las unidades, y más adelante les voy a enseñar o mostrar unas ilustraciones virtuales de cómo lucía ese espacio. Una vez en esta era la parte del edificio neoclásica, que a través de unas escaleras que les añadimos, unos medios niveles, se accedía a las unidades en el lote A, que todas de nuevo tenían un espacio de doble altura, pero en su gran mayoría eran apartamentos de 3 y de 2 habitaciones. La unidad más grande ocurría en el lote B, que a su vez tenía hasta una excelente terraza, y esta era la unidad que te mencionaba anteriormente, que los muchachos en la oficina se debatían. Esta era la que tenía mayores votos para, Claro, bueno, para sí, ser que se ocupada nota, por uno de ellos. sí, se nota muy cómoda, ¿verdad? Tiene todas las amenidades de una casa espaciosa. Sí, y entonces aquí pues vemos los espacios a doble altura, ¿verdad? Mirando y la escalera, ¿verdad? Contigua a ese proceso, ¿verdad? De subir de un nivel a otro. Y aquí de igual manera en el apartamento de una habitación. Podrán notar también que incluimos estrategias un poquito más activas, agresivas, para la generación de su propia energía. En este proyecto se estimaba que el sistema solar podría producir cerca del 90% de la energía que se consumía en el lugar. Qué bien. Aquí podemos ver una sección y podemos ver cómo aquí en la parte superior, cómo teníamos, cómo la fachada neoclásica se convertía en el punto de entrada del proyecto. Y aquí vemos de fachada un quiebrasol o una mampara que fue construida con madera de paletas de carga que normalmente desechamos y terminan en nuestros vertederos, ¿verdad? Comprometiendo, ¿verdad? El reciclaje o la vida útil de un material. Y decidimos no solamente usarlo para los quiebrasoles, sino que lo usamos para puertas, para ventanas, para bancos, en un esfuerzo de una continuación realmente de los esfuerzos del municipio, que se perfilaba como líder en el reciclaje de materiales y líder también, aspiraban a ser líder en el desarrollo de proyectos sostenibles. Estos son fachadas que a veces son bidimensionales, un poco difícil a veces de entender, ¿verdad? Para el público en general. Pero aquí te menciona, aquí existe la rampa que conectaba con este es el patio interior. Y aquí, de nuevo, el patio de manera transversal y la fachada que daba hacia la calle Barbosa. Aquí una sección, ¿verdad? Un poquito más tridimensional, donde vemos los vehículos, vemos el espacio comercial y vemos los apartamentos, que en este caso miran al norte, y por eso vemos los grandes ventanales para permitir la luz indirecta entrar a esos espacios de doble altura. Aquí vemos Eso es particularmente importante, y perdona que te interrumpa, Víctor, pero noto claramente en esa parte en que la arquitectura y el buen diseño responde al sitio y a una orientación. Y en este caso, pues al tú tomar provechoso esta orientación norte, pues permite que gran parte, la mayor cantidad del año, el 90 y pico por ciento del tiempo del año, esta fachada está en sombra, apenas unos 5 grados en los meses del verano,
muy poca cosa comparado con otras fachadas. Y entonces, esto contesta uno de los temas relacionados al diseño, que no cualquier diseño va en cualquier sitio. Estos son decisiones y son diseños que se hacen a este lugar exclusivamente y por eso es que se le saca ese provecho tan importante. Y quería recalcarlo y subrayarlo, eso era todo. Pero veo también el hecho de una respuesta a la fachada que tiene esa mampara, ¿verdad? Esa tratamiento en la fachada para filtrar la luz y evitar que llegue ese rayo caliente, penetrante del sol a las fachadas más vulnerables. Sí, no, o sea, son varios, son fachadas opuestas. La del norte es más abierta para permitir esa luz indirecta entrar y por el otro lado, la que mira al sur está más protegida porque el sol cuando se acuesta, como bien menciona, castiga fuerte y la transferencia térmica dentro de la unidad hay que evitarla en la medida que sea posible. Aquí un poco vemos, ¿verdad? Esto es como un dibujo tridimensional explotado, donde podemos ver los diferentes componentes del proyecto y por otro lado también ver las diferentes estrategias de sostenibilidad que aplicamos al proyecto, entre las cuales estaba la cosecha de aguas de lluvia, el aislamiento de los techos y las paredes para limitar la transferencia térmica dentro de la unidad, el reciclaje de los desperdicios sólidos, el recargue de carros eléctricos a través de la energía solar que estábamos generando, el uso de medios alternos de transportación como bicicletas, el uso, como mencioné anteriormente, de la madera de paletas de carga que reciclamos ese material que prácticamente es gratis. Yo no sé de algún lugar donde uno pueda comprar una paleta de carga. Mi experiencia es que eso es material que se desecha y cualquiera puede acceder a él, ¿verdad? Y la idea de que nosotros podamos coger un material ordinario, ¿verdad? Y tratar o intentar convertirlo en algo más allá de su propio uso, tratar de convertirlo en algo extraordinario. Esta, obviamente, yo creo que es una de las imágenes que un poco más demuestra nuestra intención con el proyecto de hacer reverencia a esta memoria histórica con nuestros proyectos, exhibiendo unas fachadas extremadamente austeras, ¿verdad? Reforzando la idea de que este es el protagonista y era y sigue siendo el protagonista de nuestro proyecto, previo a nuestra llegada y después de nuestra llegada al proyecto. Aquí emulamos el mismo tratamiento que estas dos fachadas, aquella es oeste, esta es este. Como pueden ver, la cantidad de fenestraciones pues está un poco limitada y las que tenemos también recurrimos a elementos de madera reciclada como quiebrasoles para, ¿verdad? Como dice el nombre, para quebrar la luz de alguna manera y mitigar esa transferencia térmica. Aquí vemos la entrada al proyecto a través de la estructura que conservamos. Como puede ver, esto pues está llena de áreas pues, para sentarse, área vegetal. Y todos los tres edificios, todos miran y se alimentan de este espacio público. Y aquí vemos el efecto de esa mampara o quiebrasol, ¿verdad? Que este juego, ¿verdad? De contrastes, ¿verdad? De luz con sombra. La idea de la madera como material rústico contra lo sofisticado de un elemento metálico o de aluminio, ¿no? Bueno, metálico al fin. Estos contrastes estos contrastes que a fin de cuentas, en mi caso particular, pues a mí siempre me han
tengo un OCD con ellos, ¿verdad? Me atraen esos contrastes, ¿verdad? Entre lo sofisticado, lo rústico, entre la luz y la sombra, entre lo ordinario y lo extraordinario, como mencionaba ahorita. Pero yo creo que es esta de las imágenes, pues, donde más drama se demuestra, ¿no? Y la capacidad de ese juego, ¿verdad? De contrastes entre luz y sombra que añaden, ¿verdad? Interés al proyecto. Sí, fíjate, y No. Víctor, debo de mencionar que en esa medida se le da calidez al espacio, hace Ujú, una escala bastante humana. Hay que ujú, recordar que este es un proyecto de vivienda, así que de por sí, ujú. pues tener materiales que son más relacionados al uso cotidiano nuestro, a diferencia de otros materiales que pueden ser más de carácter industrial, que son fabricados y que pueden tener otra lectura más fría, ¿no? En Y este de caso, hecho, pues otra lectura. sí, y perdona te interrumpa, yo creo que algo que no hemos mencionado es que son viviendas asequibles. Ah, eso te iba a preguntar. Y es Esto, la intención era importante, venderla. es importante el poder reducir los costos, ¿verdad? Obviamente el uso de un material que para todos los efectos es gratuito, pues obviamente va a reducir los costos eventuales en el proyecto. Cómo tratar esa madera y demás, pues hay diferentes opciones. Eh, pero todo es parte de una experimentación, un esfuerzo eh, por, por traer algo, no necesariamente novel, pero ser algo nuevo con algo que vemos todos los días, ¿verdad? Algo cotidiano. ¿Cómo podemos crear algo especial y económico al fin de cuentas? Qué bien. Como mencionaba. Aquí obviamente vemos una fachada sur. Digo, los programas de, bueno, perdona mi Spanglish, los programas para hacer renderings, ¿verdad? Los Ujú. programas para hacer ilustraciones virtuales tienen sus limitaciones. Y, ¿verdad? Los avances, esto se hizo para el 2015-2016 y los avances, pues, la idea de poder ilustrar que esto es una fachada oeste, pues tenía sus limitaciones, pero el esfuerzo, ¿verdad? Yo creo que queda claro de quebrar ese sol. La idea de tener un espacio a doble altura, la idea de que el buen diseño no es exclusivo de aquel que lo pueda pagar, sino debe ser de todos, ¿no? Esta visión democrática del buen diseño. Aquí vemos otra unidad y esta es una de que mira al norte con el espacio a un solo nivel donde está la sala y el espacio a doble altura que colinda con la escalera. Es el espacio, ¿verdad? Donde ocurre la cocina y el comedor, el espacio donde posiblemente uno pase más tiempo en su hogar. Yo no sé si, creo que sí hay otra ilustración más. Y esto obviamente es la idea del espacio a doble altura, donde tú puedas gozar de una iluminación y un control visual, no solamente de tu unidad, sino también del patio interior que organiza estos tres proyectos, que a fin Sin de duda cuentas uno alguna. solo. Y que sí, que en efecto, estos espacios de doble altura, la realidad es que funcionan muy bien para el ser humano, ¿no? Hay algunas Ujú. personas que pueden estar pensando, bueno, pero entonces estás sacrificando un posible espacio de un segundo nivel. Y muchas veces, pues, hemos tenido grandes lecciones de arquitectura y diseño. ¿Qué Ujú. tú responderías ante una aseveración semejante, Víctor? Pues yo creo que debe haber un balance entre lo que es calidad espacial y calidad constructiva y por otro lado eficiencia en el uso del espacio. Eh, no hay ningún diseño que sea perfecto, siempre hay espacio para mejorar. Nosotros los arquitectos no somos infalibles, aprendemos de todos. Y creo que los desarrolladores pues traen una perspectiva importante al desarrollo de cualquier proyecto. Son parte de un equipo de la cual nosotros obviamente tomamos un rol protagónico,
Pero yo creo que lo importante es siempre buscar diferentes opciones donde se logren los objetivos principales del proyecto. Y la calidad en gran medida pues no pueda ser sacrificada. Yo creo que no hay mejor forma de terminar este segundo segmento con esa cita, Víctor. Así que vamos a aprovechar ahora los amigos e invitarlos a que pasen por el portal de Facebook de Arquitectura Hoy. Igualmente por la página de YouTube de Arquitectura Hoy. Usted entra, le da subscribe a la página. Usted puede ver mucha de la información que compartimos con ustedes durante este programa y también programas anteriores para que se los disfrute nuevamente. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retire. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy. Hoy compartiendo con el arquitecto Víctor Díaz Pauneto y el trabajo fruto de su oficina que nos estará hablando en breve. Se trata del Bayamón Infill Housing, es un proyecto galardonado de la Bienal 2021 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, como proyecto no construido. Así que hablaremos ahora un poco sobre ese tema. Víctor, ¿cómo es posible generar un proyecto como este? ¿Cómo nació este proceso de diseño en tu oficina? Explícanos un poco esa temática a nosotros. Yo creo que mi taller es un taller colaborativo. Esto no es el trabajo de una sola persona. Hay otros personajes, miembros de nuestro equipo, que forman un componente crucial en el desarrollo de estas propuestas. No quiero dejar pasar por alto, ¿verdad? El, el esfuerzo y la dedicación de los participantes, entre ellos el arquitecto Ariel Santiago, el arquitecto Jorge González, el arquitecto Roberto Guadalupe, el arquitecto Néstor Lebrón, entre otros que participaron de este proyecto y sin cuyo esfuerzo pues obviamente no se hubiese podido realizar. Para ellos pues obviamente mi eterno agradecimiento por su compromiso no solamente con la oficina sino con la buena arquitectura. Así que yo creo que es un punto importante aclarar de todo proyecto que sale de esta oficina. Sin duda, y es muy bueno resaltar ese aspecto del trabajo en equipo. Las grandes oficinas de arquitectura se nutren y se nota, ¿no? Cuando se ve ese esfuerzo de grupo y tantas mentes trabajando, igualmente estas ilustraciones bellísimas que nos muestran. Todas ellas pues también son esfuerzos del grupo de trabajo, ¿no? Y a veces desde el punto de vista de arquitectura uno sigue diseñando todo el tiempo hasta el final, pero para este tipo de ejercicio que tú participaste para este proyecto, pues hay una fecha límite, igualmente para Bienal también. Y hay que generar una serie de información constantemente, ¿no? Eso siempre es un reto, ¿correcto? Sí, es un reto saber cuándo decir ya hay que parar porque el tiempo no va a dar para poder entregar. Y por otro lado, la decisión que es lo importante que deberíamos ilustrar. En estos tipos de proyectos, y prácticamente en todos los proyectos que participamos en, ¿verdad? En competencias y en concursos y hasta los mismos procesos de desarrollo de esquemáticos, llega un momento donde uno tiene que decidir qué información es la que es vital para que la persona que esté del otro lado, ya sea tu cliente, ya sea un miembro del jurado, ya sea un colega, compañero, pueda entender cuál es el mensaje principal que tú quieres llevar. ¿Por qué tu proyecto es importante? ¿Por qué estas cosas que tú estás mostrando, estas cosas que tú estás mostrando son importantes? Y yo creo que, como dice el dicho, ¿verdad? A veces una imagen dice más que 1000 palabras. Y a veces una buena representación de una idea es a veces tu mejor aliado a la hora de vender esa idea. Sí, de Así que explicar una cosa tan compleja como la arquitectura misma. eso Es verdad es que así. tú sabes que Perdóname, igual pasa cuando el proyecto está terminado, que si no tienes una buena fotografía, pues a veces es muy difícil explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú querías, cuál era el mensaje detrás del diseño, ¿no? O cuáles posibles interpretaciones del diseño uno puede tener de la obra. sí.
Pues en efecto, de hecho, curiosamente, tú sabes, tú bien sabes, Víctor, que a la hora de construir uno de estos proyectos se utilizan dibujos clásicos como los que se usan en los planos de construcción, Ujú. que son unas planimetrías, ¿verdad? Son planos como plantas, secciones, elevaciones, ¿verdad? Alzados, fachadas. ¿Qué ocurre? Que este tipo es una metodología de dibujo que está rica en símbolos y medidas y cosas. Y de momento, aún constructores experimentados agradecen cuando se incluyen este tipo de imágenes tridimensionales y cuando pues se entra en los conceptos de la arquitectura que uno puede explicar en 3 dimensiones, cosas que son a veces bien complejas de entenderlas solamente usando los dibujos clásicos. De hecho, te confieso que en todos documentos de contrato, todo plano de construcción, plano que sale para construcción de esta oficina, siempre viene acompañado de estas ilustraciones. Estas ilustraciones son muchas veces claves para uno ilustrar la intención de diseño, que a veces un dibujo bidimensional, arquitectónico o de alguna otra disciplina que esté incorporada en tus planos de construcción, le es difícil proyectar. Así que son muy útiles y créeme que, y de hecho nosotros migramos ahora a BIM y ya nosotros todo lo que producimos en la oficina es tridimensional. O Qué sea, bien. todas estas ilustraciones nacen del propio modelo que se utiliza para los dibujos de construcción. No Excelente. O hay sea, diferenciación. así que sí, sí están ya a la vanguardia de lo último en cuanto a los temas de diseño y de integración de, ¿verdad? Del modelaje tridimensional. Sí, sí, viene con gran esfuerzo, inversión y, y a veces mucha pérdida de sueño, a veces cuando hay que entregar el proyecto y tú estás trabajando con un nuevo programa que estás limitado en conocimiento porque llevas poco tiempo con él, pero parte de la evolución de la práctica, uno tiene que, hay a veces que uno lo posterga para más tarde y más tarde y llega el momento que no se puede postergar más. Sin duda alguna, yo creo que sí, eso es una gran lección. Víctor, ahí hablando ahora de este proyecto en cuanto a los costos se refiere, cuando se diseñó el proyecto, ¿verdad? Hay que entender que esto tiene una fecha, un momento histórico, ¿verdad? En que ocurre, tenía un costo de proyecto. ¿Tienes acceso al mismo? Como cuánto entiendes que este proyecto iba a estar costando y estas unidades cerca de qué presupuesto iban a estar costando en aquel momento? Son proyectos difíciles de estimar porque son tan pocas unidades que es difícil, costo por pie cuadrado sería injusto plantearlo para un proyecto tan pequeño, ¿verdad? Y tan difícil, incómodo dentro de un casco urbano, que no es lo mismo cuando tú construyes 100, 200 unidades en un solar rural o suburbano. Los accesos, ¿verdad? Limitan también o incrementan los costos para cualquier contratista, pero en aquel entonces, si recuerdo no me falla, no tengo la cifra al frente, pero eh, estaba cerca de los 2 millones, quizás un poco más de 2 millones, en ese momento dado, ¿verdad? 2015, 2016. Eso es un tema en la industria de la construcción que tiene a todo el mundo altamente preocupado porque los costos se están disparando y he escuchado hasta cifras de $600 por pie cuadrado, 400, 500. Ya esta idea de que $200 el pie cuadrado, 250, 300 era algo que no podíamos, ¿verdad? Comprender. Claro. Ya vemos proyectos que están excediendo por mucho ¿verdad? Esa brecha. Eh, Grandes retos que tenemos en la profesión, grandes retos que tenemos en la industria. Yo creo mucho en la innovación. Tenemos que seguir innovando y buscando nuevas maneras de cómo construir nuevos sistemas constructivos, cómo reducir el consumo energético, porque el costo a largo plazo de las edificaciones tiene que jugar un rol importante en cualquier proyecto. No solamente el costo para construir,
sino es el costo para mantener un edificio. Todos sabemos, todos estamos acostumbrados a la factura eléctrica y cómo era hace 10 años y cómo es ahora y cómo va a ¿Cómo va a estar, ser? cómo va a Correcto. ser ¿Y en cómo los va a ser? próximos, en la próxima década. ¿Y qué podemos hacer nosotros como diseñadores para de alguna manera contribuir a que esos excesos no continúen o por lo menos reducirse en la medida que podamos? Correcto. Una responsabilidad ineludible en la profesión. Sin duda alguna. Víctor, ¿qué futuro tú puedes ver para este proyecto? Sé que naturalmente, ¿verdad? Todas las cosas son puntuales a un momento específico. Este proyecto, ¿tú crees que podamos verlo en un futuro hecho o alguna versión del mismo, ¿verdad? Porque sabemos que naturalmente, pues ya las condiciones del site o del solar ya han cambiado. Yo soy un tipo típicamente altamente optimista, ¿verdad? Si no, no hubiese arquitectura. Empedernido. Sí, de hecho, si no, no hubiese completado mi carrera, ¿verdad? Pero creo que, ¿verdad? Hay que reconocer el momento histórico en que se da este proyecto. Este proyecto se da en medio ¿verdad? Se diseña en medio de la recesión económica, en medio de una quiebra fiscal del país, donde hasta los propios municipios, estoy seguro que el municipio de Bayamón no era la excepción, le confiscaron dineros en el Banco Monetario de Fomento. Eh, ¿Verdad? La supervivencia económica de los municipios tomó precedente, o tomó prioridad sobre cualquier otro desarrollo. Yo creo que yo veo un nuevo resurgir, yo veo este tipo de proyectos como uno de muchos que las entidades municipales deben y posiblemente van a reconsiderar en la medida que el flujo de fondos de reconstrucción empiecen a reactivar, ¿verdad? La economía de estos pueblos. Eh, y con esperanza lo veamos construido. No sé si va a ser exactamente este proyecto, pero puede ser una versión, ¿verdad? O la evolución de este proyecto en otro. No sabemos. Sobre el Claro. futuro decidirá cómo y cuándo esto se puede realizar. No, la verdad que sí. Y por último, Víctor, ¿qué podemos aprender de esta experiencia para otros proyectos similares en otros cascos urbanos en Puerto Rico? Bueno, retomando lo que acabo de decir, perseverancia. Perseverancia, para lograr, perseverancia en todo, ¿no? Perseverancia en la práctica, perseverancia en la fe, en que los proyectos puedan ser eventualmente construidos. Hoy día, ¿verdad? Es un éxito el lograr construir algo, ¿verdad? Hemos vivido unos 15 o 16 años, ¿verdad? De, de recesión económica. La construcción ha sido severamente afectada. Nos queda esperanza que los próximos años traigan consigo, ¿verdad? Pues mucha actividad económica y que finalmente proyectos como este y otros que tenemos en las gavetas, muchos, ¿verdad? De oficinas de arquitectura puedan verse realizados. Sin duda alguna. A mí me da mucha esperanza, Víctor, poder ver proyectos como este repoblando los cascos urbanos. Imaginarme por un momento los cascos urbanos con una cantidad de vivienda de fácil acceso y que tenga el disfrute de todas las amenidades que ya existen allí. Uh-huh. Y que en efecto podamos tener un retorno a las ciudades en Puerto Rico y hacer un acto de vida más sencillo, más productivo, pero más significativo también. Y es Correcto. posible. Lo hemos visto en estos trabajos de arquitectura, donde se nos atipa, se nos enseña por un momento lo que puede ser el futuro. ¿Usted quiere ver el futuro? Obsérvelo aquí, básicamente. Es una buena lección que podemos ver. En esa parte, pues te quiero felicitar, obviamente, a nombre de la comunidad de arquitectos de Puerto Rico y haciendo un renombre Gracias. particular sobre esta mención honorífica importante sobre proyectos
no construido de la Bienal 2021 del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Así que, Víctor, continuaremos Muchas hablando. gracias, Eli. ¿Cómo no? Claro que sí. Así que a los amigos que nos escuchan siempre, recuerden que pueden sintonizarnos cada semana a través de los portales electrónicos de las redes sociales como YouTube y también por Facebook. Usted busca Arquitectura Hoy y usted puede ver este programa. Compártelo también. Vamos a estar hablando sobre lenguajes nuevos relacionados con la arquitectura y también a aprovechar el tiempo para educarnos más sobre las cosas que sí valen la pena. Así que, Víctor, gracias por tu esfuerzo, tu equipo de trabajo, también les felicito. Y a todos nuestros amigos que nos sintonizan, hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.